Gracias al Señor por esta mañana, por este día que estamos aquí y que también podemos glorificar al Señor con nuestra vida, con cada cosa que hacemos. Y como decía las veces pasadas, hay que tener fe hasta para venir a la casa del Señor. Por ejemplo, ¿cuántas tienen fe de que Dios les va a hablar en este momento a través de su palabra? Hasta eso es una actitud de fe. Porque si yo vengo y digo, ya, ¿para qué? No, sí, yo voy al culto porque, bueno, hay que ir nomás. Pero esa actitud ya está teniendo una respuesta en nuestra vida de que lo que yo estoy, eh, la actitud que estoy teniendo, ya el Padre la ve y ve nuestra fe en el sentido de que no tenemos una expectativa. Pero cuando tenemos expectativa, entonces allí el Señor nos hace comprender, nuestros oídos espirituales se abren, porque tú sabes que tú tienes oídos espirituales, pregúntale al que está a su lado, tú sabes que tienes oídos espirituales, aparte que estos oídos que están acá, ¿no? Dice, ¿no? La mamita, ¿para qué se hizo el oído? Para agarrarlo a ese muchacho de acá y porque no es obediente. Y tenemos oído espiritual y el oído espiritual dice, por eso dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios o la palabra de oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener fe. Así que dígale, por favor, ¿has venido con fe o has venido sin fe? Y de acuerdo a nuestro oír la palabra, el Señor comienza a trabajar eh, en nuestra vida, ¿no? Nuestro texto lema de esta serie es este texto que dice que la prueba de nuestra fe, ¿qué cosa? Produce paciencia, ¿no? Pero también dice la prueba, y ahora sí puedes poner la hija, gracias. La prueba de nuestra fe tiene que ser una prueba, así como el Señor prueba, ¿qué cosa? Como dice nuestra vida, que es más preciosa que el oro. ¿Sabías tú que tu vida vale mucho más que el oro? Sí, vale mucho más, porque nadie todavía ha sido capaz de crear como Dios creó nuestras vidas. Y será imposible que alguien pueda hacer algo tan, pero tan poderoso y tan bello y como cantamos, ¿no? Soy una maravilla. O sea, en realidad nadie podrá crear algo a la perfección que Dios lo hizo y esa es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido creados por el Señor. Entonces, como dice ese texto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mi vida vale más que el oro. Yo valgo más que el oro. Puedes decir al que está a tu lado, yo valgo más que el oro, más que la plata, más que toda piedra preciosa. Mi vida es estimada por Dios así, de esa manera. Entonces, hay un texto que quisiera que leamos, está en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. Capítulo 21, versículos. Bueno, podemos leer del 1 en adelante, pero podemos leer también el versículo 3. 21, Apocalipsis 21, versículo 3. ¿Lo tienen ya? Apocalipsis 21, versículo 3. Y dice así, sí, 21:3. Creo que también al frente lo puede leer, si no, ya tiene su Biblia. Dice así, y oí, dice, una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo dice, estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice, enjugará Dios
toda lágrima, dice, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Mire, lea conmigo una vez más. Dice, enjugará, ¿qué cosa? Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, pasaron. ¿Cuántos saben que desde que nosotros hemos venido al camino de la fe, al camino del Señor, Dios, como dice la palabra, ha hecho una nueva creación en nuestra vida? Las cosas viejas, no las viejas, sino las cosas viejas pasaron y dice, todas han sido hechas nuevas. Desde que hemos venido al Señor, amén. Entonces ha pasado ese cambio, esa transformación. Por eso cantamos, mira lo que hizo Dios, soy una maravilla. He cambiado. ¿Alguien aquí puede dar fe que ha cambiado en algo? ¿Sí? Entonces eso lo ha hecho Jesús. Pero va a haber un cambio total. Va a haber un cambio, voy a decir así, un reseteo de fábrica completo. Para los que no saben ese término, cuando usted, por ejemplo, un tip, cuando usted su celular no le funciona, no vaya a tirarlo, como algunos hacen, no vaya a quemarlo, no vaya a destrozarlo. Lo que puede hacer es un reseteo o puede hacer un reinicio. Un tip, si su celular no le funciona, reinícielo y va a ver que va a funcionar nuevamente. Es como que, y va a funcionar mejor, es como cuando el carro está demasiadas horas en trabajo, tiene que descansar. Es como usted y yo, que tenemos que dormir por lo menos 6, 7, máximo 8 horas para poder renovarnos, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando hacemos ese reinicio en nuestra vida, Jesucristo dice que ha cambiado nuestro lamento en alegría. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? Amén. Entonces, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Pero un día, diga conmigo, un día ya no va a haber lágrimas, muerte, tristeza ni dolor. ¿Llegará ese día? Pregúntale al que está a tu lado, ¿llegará ese día? ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que, o sea, ya las funerarias no, ya no van a existir? Ya no van a existir esos famosos colirios que se ponen en los ojos para cuando alguien está demasiado cansado, ¿cierto? No vaya a abusar de eso, por favor. Ya no va a haber más. ¡Ay! ¡Au! Ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. ¿Llegará ese día? Otra vez, por favor, pregúntele al que está a su lado. ¿Llegará ese día? ¿Usted cree que va a llegar ese día? ¿O estamos en el país de las maravillas? ¿O algo está mal? ¿O la palabra aquí no la estoy entendiendo? ¿Qué es lo que verdaderamente va a pasar? Y ese día, ese día dice la palabra que le conoceremos a Él como Él es. Y Él, como nos conoce, Él hará una transformación. Dice, esto corrupto, ¿no? Porque todavía, o sea, vivimos en este cuerpo físico y que todavía el Señor no ha venido. Por eso la palabra y la promesa de Juan, capítulo 11 y capítulo 14, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, pero también el que está en Cristo, dice, aunque esté muerto, vivirá. Una vida espiritual, pero también un resucitar, una resurrección con Cristo. La palabra dice que nosotros hemos resucitado con Jesús. Amén. ¿Cuántos han resucitado? A ver, pregúntale, creo que recién se ha levantado el que está a su lado. Recién está levantándose, ¿no?
Por ejemplo, los músicos saben que, las chicas, por ejemplo, que vienen a ensayar, saben que si se levantan a las 10 de la mañana y vienen corriendo a cantar a las 11, su voz va a ser, digo, hola. O sea, una voz de mañanera, ¿no? Igual nosotros, algunos de repente recién estamos diciendo, ah, ¿que estoy en el culto? ¿Que el pastor está predicando? ¿Estoy acá? Oh, sí, acá estoy. Entonces, la palabra nos dice que no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, no va a haber dolor y no va a haber llanto. Un día llegará ese momento donde verdaderamente el propósito de Dios se manifestará en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan ese día? Entonces, pastor, ¿qué estamos haciendo aquí? Dígame, por favor, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué todavía tenemos que pasar todas esas estaciones? Porque el Señor ya dio el punto de partida, ya dio el inicio. Y como decíamos la semana pasada, tenemos que llegar a la meta. ¿Quién es nuestra meta? Jesús. Y va a llegar ese día donde verdaderamente el Señor. Entonces, mientras tanto, en este tiempo, gloria a Dios, ya salió el sol. Aleluya. No es que ya salió el sol, sino las nubes ya se fueron, porque el sol siempre está ahí. Entonces, estamos siendo probados en nuestra fe. Todo este tiempo es un tiempo de prueba. Como decía la semana pasada, el Señor está probando cada situación y a cada momento y tenemos que ser conscientes de que la prueba viene en cualquier momento. Por ejemplo, ¿cuántos se han enojado ya en esta mañana? ¿Cuántos se han preocupado? ¿Cuántos ya han dejado en un momento su fe y se han puesto, ay, ¿qué será de mi vida? Porque todo el tiempo nosotros estamos siendo probados. Entonces, el Señor es poderoso, amén. Y va a llegar ese día, va a llegar ese día donde verdaderamente toda esta palabra se va a completar. Así que vamos a ir nuevamente a nuestro texto lema que está, por favor, ahora sí puedes ponerlo. Dice este texto que está ahí. Al siguiente, por favor. Para que sometida a prueba nuestra fe, dice, seamos, ¿no? Probados. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Dice, ¿qué cosa ahí? Mas tenga, ¿qué cosa? La paciencia, su qué cosa, su obra completa. Ya dijimos la semana pasada que el Señor les dice a los discípulos, ¿no? Que tengan fe, ¿no? Y los discípulos le piden fe cuando les dice el Señor que tienen que perdonar. Ya hablamos de que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que hay que tener paciencia para correr la carrera. Está bien. Ahora estamos en este proceso, por eso le dije, ¿no? La carrera que dice el apóstol Pablo no es una carrera corta, es una carrera larga. Dígale que se ha nuestra carrera es como una maratón. Tenemos que tener partida de guerrero, de atleta y llegada también de atleta. No partida de caballo y llegada de burro, como decía mi abuelita. Sino hay que saber, ¿no? Dosificar nuestra, voy a decir así, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento para pasar todo ello. Entonces, llegamos a este punto donde dice también, más tenga la paciencia, ¿qué cosa? Su obra completa. Pregúntese, por favor, ¿cuál es la obra completa de la paciencia? O pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es la obra completa de la paciencia? Es decir, que la paciencia no es algo que simplemente es de un momento,
sino la paciencia tiene que tener una continuidad. Usted sabe que cuando lee la palabra, hay un verbo que está en continuidad. Le llaman los verbos continuos. ¿Ha escuchado esos verbos? O esos verbos activos, que son que cada vez que usted hace algo, eso se tiene que completar, que eso tiene que ser constante. Por eso cuando dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, está hablando de que el propósito de Dios se tiene que realizar en nuestra vida. Y yo les quiero hablar en esta mañana de paz y ciencia, que es el término del cual está unido y que significa la palabra paciencia. Amén. Acuérdese de esta mañana. ¿De qué vamos a hablar? De paz y ciencia, porque eso significa paciencia, tener paz y ciencia. Mire que es algo tan poderoso porque alguien leía, se le cayó el papelito a mi hermano. Alguien que tiene un ejercicio en la paciencia va a llegar a un nivel, por eso dice su obra completa, cuando va a tener un ejercicio de la paz. Usted sabe que nosotros tenemos la paz como un bien preciado en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos se encuentran en este momento en paz? ¿Te encuentras en paz? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás en paz? Por eso le dicen a los que pasan a la presencia del Señor, ¿no? Descansa en paz. Pero verdaderamente alguien que conoció al Señor puede descansar en paz, pero alguien que no, imagínese. Entonces, la paz es llevado a ese nivel de una ciencia en el sentido de que es un bien tan preciado en nuestra vida. Por eso nosotros, yo creo que cuando caminamos cada día, tenemos que valorar la paz. Por eso Jesús dijo un momento, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os doy como el mundo la da. Dice, no, y ustedes reciban mi paz. Y el Señor, dice, sopló en los discípulos y ellos recibieron no solamente la vida de Jesús, sino la paz, porque Jesús es conocido como ¿quién? Como el príncipe de paz. Entonces, mire cómo Jesús llevó, porque al final el propósito de las pruebas es que nosotros tengamos paz, que tengamos paz, conciencia, es decir, paciencia, que sepamos atravesar las circunstancias y los momentos difíciles diciendo al final, yo terminé. O sea, la paz del Señor, la paciencia del Señor, lo que el Señor hizo en mi vida, Él, o sea, tuvo éxito, tuvo su obra completa. ¿Usted sabe que Dios tiene paz? Dios es el Dios de paz. Dice, Dios es un Dios también de guerra, pero también es un Dios de paz. Por eso dice que Él, habiendo pasado por alto nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, porque dice también la palabra que nosotros tenemos al Dios de toda paciencia, porque Él dice que es lento para la ira y qué cosa, grande en misericordia. Entonces, necesitamos trabajar para que esta paciencia tenga su obra completa, necesitamos trabajar paz. Si tú tienes paz, no pierdas la paz. Dile por favor que está a tu lado. Si tienes paz, no pierdas la paz. Por eso les digo a los esposos, esposos lindos, preciosos, esposas, si usted quiere ganar una discusión, gánela, pero no pierda su paz.
No, pero que yo tengo la razón, no, que yo tengo esto, yo tengo lo otro, y usted gana la discusión, pero al final, ¿qué cosa? Perdió su paz. Está en alguna situación, en algún momento difícil, como que de repente usted es inquilino y su arrendador le dice, mira, ¿sabes qué? Estas cosas tú has hecho mal, así que no te voy a devolver tu garantía y acá. Y usted puede ganar, después de ganar la discusión, pero al final puede perder su paz. Tenemos que tener como más preciado la paz. Tenemos que tener un valor alto. Por eso dice, seguir la paz. Uno de los apóstoles dice, seguir la paz entre todos para ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Entonces tenemos que tener la paz. Dice, por lo demás, mis hermanos, están en paz unos con otros. Por lo demás, mis hermanos, seguid la paz y la santidad para ver al Señor. Entonces yo tengo que valorar, tengo que tener este bien preciado, porque el príncipe de paz está conmigo, está ayudándome. Por favor, puedes poner el siguiente texto. Mira este texto que dice así. Dice, por nada, versículo Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La paz de Dios, ¿qué cosa? Sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es sabio, que Dios sabe lo que hace, que Dios sabe por qué lo puso en este lugar, por qué lo puso a usted en un lugar determinado. Porque algunos de nosotros tenemos que tener hasta fe en eso. Ay, Señor, ¿para qué me diste este trabajo? Ay, Señor, ¿para qué me ascendieron de puesto? Ay, Señor, ¿para qué? Yo no te pedí esto. Dile que está tú lo tienes que estar preparado para aquello que Dios tiene para ti. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando dice pasa todo entendimiento, porque la paz es el árbitro, el que decide qué es lo que va a pasar en nuestra vida, porque cuando tenemos la paz de Dios, mire, ojo los hombres y mujeres de paz. Dice la palabra que cuando José de Egipto, o José el hebreo que fue a Egipto, él pasó por una serie de pruebas, estaba siendo probado en su fe, pero por encima de todo, él no renegaba con el Señor. Él no dejó o no dejó de perdonar a sus hermanos por lo que hicieron con él porque lo vendieron como esclavo. Él no dejó su fe y no dejó sus convicciones y no se mantuvo firme, aun a pesar de que fue acusado por la mujer de Potifar de querer abusar de ella y fue llevado a la cárcel, a pesar de que Dios le dio el don de la interpretación de sueños, y a pesar de todas esas cosas, cuando pudo ayudar a uno de sus amigos, revelándole el sueño, se olvidó de él, no habló a Faraón, y en el momento preciso, allí, diga conmigo, el momento preciso, allí el Señor trajo paz a su vida y él fue llevado y fue ascendido, fue promovido a ser gobernador de toda la nación de Egipto. Es más, él fue, voy a decir así, el discipulador de Faraón, porque Faraón lo puso como padre, dice, de la nación. Si solamente dijo, en rango yo voy a estar más arriba, porque le puso el nombre, Sabnat Panea, alguien que soluciona los problemas. Amén. Así que tienes que decir, dile por favor, tú tienes que ser conocido como alguien que soluciona los problemas. No que crea los problemas o agranda los problemas, sino alguien que da solución.
Así que por favor dile solucionador de problemas, solucionador de crisis, porque tenemos un rango bien alto que las mamás tienen que cocinar con 10 soles o no, 20 lucas, como dicen. Pero mire, entonces la paz sobrepasa todo entendimiento. No entendemos muchas cosas. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo usted puede entender que Dios le dice a Noé, haz un arca, porque va a venir un diluvio? Nunca ha llovido en la tierra así, 40 días, va a llover 40 días y 40 noches. Y Noé, un lugar desierto, donde no hay ríos, donde no hay mar, construye un arca. Y por 120 años se dedicó a trabajar. ¿Sí? ¿Alguien haría eso? Y para que conduzca esa barca solamente 40 días que funcione. ¿Alguien haría, inventaría algo, trabajaría en algo 120 años y solamente para usarlo 40 días? Pregúntale, ¿tú harías eso? Bueno, yo no voy a vivir 120 años, ¿no? Pero harías un esfuerzo por así, de esa manera. ¿Qué mantuvo a Noé en esa línea? ¿Sabe qué fue? Fue su convicción, su fe en creer que Dios iba a hacerlo. Y todo ese tiempo su fe fue probada porque le decían, oye, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer? Tú estás mal de la cabeza. ¿A alguien le han dicho aquí, tú, en realidad, si estás en la fe en el Señor, tú estás mal, o sea, te han lavado el cerebro? ¿A alguien le han dicho eso? ¿Así? ¿O no? Creo que no. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿te han dicho a ti eso o no? Sí, claro. Poco más le he dicho, creen que estamos locos tú y yo, Lucas. Pero su convicción fue firme porque creyó al Señor. Y todo ese tiempo él desarrolló paciencia, paciencia, paciencia para creer y ver. Y esa paciencia, ¿qué cosa trajo? Paz y ciencia. Paz y entendimiento. Por eso dice aquí, por eso lea conmigo una vez más. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué? Entendimiento significa el conocimiento, la ciencia de Dios. Tú y yo somos científicos, tenemos ciencia, tenemos la mente de Jesús. Te lo pongo de una manera práctica. ¿Cómo tú hasta el día de hoy te mantienes en la fe del Señor? Aunque algunos, ¿no? Cabizbajos, otros rengueando, otros con solamente viendo con un ojo, a veces, voy hablando espiritualmente, ¿no? Porque si nosotros viésemos con los dos ojos espirituales, ¿cuánto más avanzaríamos? Pero es la paz y es la ciencia. Otra vez pregúntale, ¿cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu paz y tu ciencia? ¿Cómo está el Señor trabajando dentro de ti y dentro de mí? Mire este pasaje, pásalo por favor. Dice así la palabra. Pero los que esperan en el Señor, dice, ¿qué cosa? Tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor en este momento a ti y a mí? Por favor, dale un codito al que está a tu lado. Ejercítate. Ejercitémonos, por favor, en el camino del Señor, en la paz, en la ciencia del Señor, porque yo pregunto una vez más, ¿cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos esperan que aquello que yo he pedido al Señor se va a cumplir? Amén. Porque si yo espero ello, entonces yo trabajo en ello. Y el Señor dice aquí, por eso, los que esperan
No es que esperar en el Señor, sí, ¿qué estás haciendo? Ahí estoy de brazo cruzado, esperando en el Señor. Que se cumpla su palabra. Me ha dicho que yo soy próspero, estoy en victoria y estoy bendecido. ¿Y estás haciendo algo? No, porque todo lo hace el Señor. ¿Cómo? El Señor dice, si tú esperas en Él, entonces tienes que moverte, tienes que ponerte en acción. Por favor, póngase de pie en este momento. Ejercitemos nuestra fe en esta mañana. Levante, por favor, sus manos. Si trajo sus manos, por favor, levante su mano. Bueno, bien en alto, dígale, Señor, yo espero en ti. Yo confío en ti. Yo voy a tener, ¿qué cosa? Levante su mano bien alto, los que necesitan nuevas fuerzas. Voy a tener nuevas fuerzas. Yo me voy a levantar como las águilas. Yo voy a correr. Vamos, si corre ahí o si no, levante su pie. Diga, yo voy a correr y qué cosa, no me voy a cansar. Por favor, muévase. Yo voy a caminar y qué cosa, no me voy a fatigar. ¿Cuántos creen esta palabra? Los que esperan en el Señor van a tener. Tome su asiento, por favor. Qué bueno. Algunos se han despertado ya. Y con este pasaje voy a terminar. El siguiente pasaje, por favor. Mira lo que dice el Señor. Dice, bienaventurados, ¿qué cosa? Los mansos. Dice, porque, ¿qué cosa? Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu heredad? ¿Cuántos pueden saber que Cristo es nuestra herencia? Por eso dice el apóstol Pablo, tenemos por la fe las arras, el adelanto de nuestra herencia. ¿Cómo se llama ese adelanto? Esas arras es el Espíritu Santo, el sello de propiedad del Espíritu Santo. Por eso es que cuando alguien conoce que eres hijo de Dios, y sobre todo lo conoce el diablo, lo conocen los demonios, por lo que dice la palabra que los demonios están al acecho, buscando a quién comerse, a quién devorar. O sea, que está como, Satanás está como un león rugiente, no como mi hermano león que está atrás, no, sino como ese es un león del Señor. Que está como un león rugiente, buscando a quién comérselo, a quién devorar. Pero dice el Señor que el Señor está con nosotros y Él nos da la victoria. Porque el justo, dice, está como un león, apercibido, buscando dónde está su presa. Usted sabe que nosotros somos atormentadores del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Si yo he venido no para que el mundo me atormente, sino a atormentar al enemigo, a hacer que el reino de las tinieblas retroceda y yo avance. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos orando todo este mes para ir a Tumbes. Por eso nosotros creemos que el lugar donde usted va a crecer mucho más es una célula. ¿Cuántos han ido a su célula esta semana? Levanten su mano, por favor. El Señor le va a tomar una foto. Ya está. Los que no han ido, digan misericordia. Que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Por eso nosotros aquí en Mil Casa de Paz lo que buscamos, ¿sabe cuál es nuestro propósito? Que su fe crezca, que usted se consolide como un guerrero, como una guerrera, como un hombre firme y fuerte, que diga, yo sé cuál es mi identidad, yo sé lo que Dios me ha llamado a hacer y yo sé también que tengo una lucha, pero yo también sé que soy más que vencedor, que yo voy a vencer. Entonces, cuando usted venga a la casa del Señor, cuando usted participe de un curso, por eso yo animo quienes no han llevado escuela, quienes han dejado de caminar en los principios de la palabra, vuelvan, retoman la escuela, por favor, denle un codito al que está a su lado, retoman la escuela. La escuela está en un momento precioso.
Porque ahí lo equipamos a usted con herramientas para que usted sea un vencedor. Amén. No estamos simplemente pasando el rato. Por si acaso hay cafecito. Eh, y trabaja con todas las cosas. Y estamos queriendo cada día que usted crezca en su fe, que usted avance, que usted sea firme, que usted pueda decir, yo sé que el Señor me ha llamado a algo poderoso, entonces mi fe está siendo probada, pero yo sé que soy más que vencedor, porque nosotros tenemos una tierra de la promesa. Y este año el Señor nos ha dado esta palabra, que el Señor va a desatar líderes. ¿Sabe? Yo quiero dar testimonio en esta hora por los jóvenes, por los líderes de los jóvenes. Pónganse de pie los líderes de los jóvenes, por favor, en este momento. Los líderes de los jóvenes, acá está Dalita, se ha puesto de pie, está ocultada acá en la esquina. Vente un poquito más allá para que te vean, te conozcan. ¿Dónde están los líderes de jóvenes? Tú no eres líder de jóvenes de Israel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te pones de pie firme como soldado? Yo quiero dar testimonio. Bueno, falta Yane y falta Carlos, que van a venir el culto de la tarde. Yo he visto, ayer hemos tenido una reunión y después de escuchar todo el trabajo que han hecho todos estos casi 7 meses, porque este es el 8º mes, yo he visto los testimonios, algunos le han dado un puesto alto en el trabajo, a otros lo han llamado a las grandes ligas, otra se va a casar, otro va a tener, no sé, en fe, muchas cosas. Y yo puedo ver que Dios es fiel cuando tú sabes enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué hacen, muchachos? Pueden tomar asiento. En lo que Dios te ha llamado a hacer y tú lo haces bien y tú puedes ver esta palabra que se cumple. Los mansos heredarán la tierra. Así que por favor, mira a tu hermano que está a tu lado. Yo estoy viendo a un manso que va a heredar su tierra, va a heredar lo que verdaderamente el Señor le ha dado, va a heredar esa promesa. Y la promesa es esta: el Señor es fiel con sus hijos. La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia tiene que tener su obra completa. ¿Cómo? Todo el tiempo, porque el príncipe de paz está con nosotros. Amén. ¿Cuántos podemos saber que el príncipe de paz está con nosotros? El príncipe de paz está en esta mañana. Está con nosotros, está transformando nuestra mentalidad. Nos está diciendo, tranquilo, en paz. Vamos a solucionar esto. Y el Señor está trayendo un entendimiento sobrenatural para poder actuar, para poder vencer y para poder decir, yo sé que el Señor lo que me ha llamado a hacer, eso es poderoso y el Señor es fiel. Amén. Entonces, ¿cuántos tenemos alegría en esta mañana? Por las cosas que Dios va a hacer. Amén. Si te tiene alegría, entonces póngase de pie. Diga al Señor, yo tengo alegría.